Lo más viral de la semana. Gladys en Éxitos. Vamos con Robinson Rivas, es experto en tecnología, es director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, es integrante de Internet Society de Venezuela y con él queremos hablar sobre los algoritmos, además de redes muy utilizadas. ¿En qué andan? Porque pareciera que van cambiando en el tiempo, van haciendo como metamorfosis y con esas metamorfosis uno muchas veces tiene que estar buscando a expertos para entender hacia dónde están apuntando, porque los contenidos que uno publica, que en algunos casos además se hacen con muchísimo esfuerzo, a veces no, ni siquiera llegan a la comunidad que supuestamente sigue la cuenta donde se publica ese contenido. En fin, es un desafío constante que queremos revisar con un especialista. Robinson, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros. Han ido cambiando, ¿verdad? Los algoritmos o el manejo del algoritmo en redes sociales, por ejemplo, favoritas como Instagram o como TikTok, en el caso de Twitter o en el caso de Facebook. ¿Qué sabes? ¿Qué van evidenciando ustedes, constatando? Bueno, lo primero es decirte que el algoritmo son programas que se ejecutan de manera automática o casi automática en algunos casos. Y ese automatismo se va refinando. Por eso es que el algoritmo va cambiando, va mejorando. ¿Cómo se refina el algoritmo? Bueno, hay especialistas que van determinando qué es lo que espera la red social. Por ejemplo, en TikTok, básicamente es una red social de entretenimiento, donde puedes meter un contenido importante también, pero básicamente de entretenimiento. Y entonces lo que se va buscando allí es muy distinto a lo que buscas en Instagram. El algoritmo, por ejemplo, puede saber cuánto tiempo estás tú tomando el foco en un video, cuánto tiempo tardas tú en mover el video. O sea, si tú no mueves el video en 3 segundos, es porque captó toda tu atención, y entonces todo lo que tenga que ver con ese video, el tema que tenga que ver, para la próxima búsqueda, te alimenta a ti. A diferencia de otro usuario, vio el mismo video que yo, tiene las mismas preferencias, pero yo puse el dedo encima del video y lo moví un poquito. Entonces, eso puede decir que no me interesaba tanto. Entonces, si el video era, por decir un tema sobre cocina, entonces quizá en la próxima búsqueda me parezcan menos cosas de cocina a mí porque toqué el video. Ese tipo de cosas se han ido estudiando cada vez con más refinamiento. Y bueno, las redes sociales, Facebook, por ejemplo, la primera de todas, las más clásicas, tiene mucha más información que otras. Entonces puede tener algoritmos que tengan que ver con los gustos de tus amigos. Entonces, si tú, por ejemplo, Gladys Rodríguez tiene 500 seguidores y de los 500 seguidores, 400 empezaron a seguir tendencias de un cierto tema, lo más seguro es que tú, aunque no los estés siguiendo, aunque no te interesen en este momento o tú creas que no te interesen, te pueden empezar a mostrar contenidos con ese tema porque mucha gente de tu entorno que de alguna manera se parece a ti ya los está siguiendo y con una alta probabilidad entonces tú también los sigas. Entonces los algoritmos también tienen esa capacidad de predecir un poco el comportamiento de la gente. Parece algo mágico, pero realmente son herramientas Que estadísticas. no necesariamente es así, ¿no? O tiene que ser así, pues al final puede ser una mala interpretación de lo que es el gusto general o individual. Y ahí la pregunta de cuánto del Facebook se está replicando, por ejemplo, como concepto en Instagram, porque también lo que explica Robinson lo percibo hasta cierto punto en el uso que hago de esa red social. Bueno, no olvides que Facebook e Sí, Instagram son pertenecen a hermanos. la misma empresa madre, entonces Ujú. comparten muchísima información de base. Los contactos, comparten muchísima información de base y por eso los algoritmos de alguna manera se van a aparecer. Pero como te dije, son herramientas estadísticas y la estadística no quiere decir que se cumpla en todos los casos. Es decir, si tú tienes un algoritmo que con una probabilidad muy alta, digamos, 90% ya es altísimo, te va a ayudar a ver un contenido donde te vas a quedar más tiempo, quiere decir que hay un 10% de personas que eso no le va a funcionar. Es decir, 95% es muy alto, pero quiere decir que 5 de cada 100 no les hizo efecto eso. Entonces, bueno, hay otras técnicas para llevarlo a otro lado. Eso no es algo, no es una ley física, pero son tendencias. Y cuando hablamos de redes sociales, no olvidemos que estamos hablando de miles de millones de personas. O sea, Sí. estamos hablando de millones y miles de millones de personas. Entonces, allí las estadísticas se cumplen de una manera mucho más precisa.
que no necesariamente esa tendencia tiene que ser algo correcto. Ahí No, el desde luego que punto. no. Entonces puede ser en lugar de sumar, puede restar, por ejemplo, porque hay contenidos que por casualidad, no sé, porque alguien me compartió, que veo después con calma y son maravillosos y a mí nunca me llegaron, me explico, incluso de cuentas que sigo. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, pero eso es lo que yo quiero recibir, pero muchas veces no lo recibo porque además, como bien dices tú, puse el dedo de repente de manera equivocada en otro contenido y me empieza a bombardear con eso hasta que incluso yo tengo que decir, no me sigas mandando, sugiriendo de esta persona o de esta cuenta. No lo quiero ver, no es dentro de lo que yo quiero, pero al final te los manda y eso incide en las visualizaciones o no y que se pierda de vista y se deje de aprovechar contenidos valiosos para determinadas personas, pues, ¿no? Sí, claro, claro. Eso va a ocurrir en los dos sentidos. Va a ocurrir que un contenido que resulta ser atractivo por sí mismo va a ser exitoso porque la gente empieza a compartirlo y se empieza a ver más. Y va a ocurrir que ciertos contenidos que deberían o que podrían ser útiles te quedan fuera porque no fueron atractivos para la gente, no gustaron en los primeros 3 segundos, por ejemplo. Ajá. A lo mejor después de los primeros 4 o 5 segundos es bueno, de los 5 segundos en adelante. Pero si en los primeros 3 segundos no gustó, es muy probable que mucha gente lo deje de ver muy pronto, pues recuerda que nuestra capacidad de atención es breve. Y eso va a influir en el algoritmo, no necesariamente en el contenido, sino puede ser en la forma como está hecho el, el, el contenido. Puede ser, por ejemplo, un video súper interesante, pero si la introducción es muy larga, aunque del minuto 10 en adelante sea una maravilla, del segundo 10 en adelante es una maravilla, es muy probable que los primeros 10 segundos sean mortales para ese contenido. Claro, y eso Eso es está muy aplicando en la estudiado mayoría. ¿perdón? Eso está aplicando como criterio en la mayoría de las redes, Sí, 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 esos desde primeros luego. segundos. Sí, sí, porque son la mayoría de las redes, incluyendo, por ejemplo, YouTube, que en esencia no es una red social, también se maneja como una red social, porque tenemos nuestros contactos de Google, nuestros contactos de Gmail, tenemos una cantidad de interacciones que se hacen, y en esos contenidos que son más largos, que no son de poquitos segundos, son más largos, también ocurre ese fenómeno. Tú empiezas a ver un video y si el primer minuto te fastidió, te vas. Imagínate en TikTok, que son videos cortos, Instagram, que los reels también son cortitos, en Twitter mucho más, o sea, los hilos son cosas prácticamente instantáneas. Todas las redes Sí. sociales tienen eso. Pero como te comentaba, para cerrar la idea, ocurre en los dos sentidos. Ocurre que los contenidos buenos no se transmitan, pero también puede ocurrir que por diferentes razones la red social decida que unos contenidos tienen que ser suprimidos por alguna razón. Entonces, no es necesario borrarlos, no es necesario que tú le borres el contenido a una persona, no es necesario que le borres el contenido a Gladys Rodríguez para censurarte, basta con que, de alguna manera, los contenidos de Gladys Rodríguez salgan menos en la búsqueda de las personas o en las preferencias de las personas. Entonces, naturalmente, con el paso del tiempo, te van a dejar, vas a tener menos De seguidores. lado. Te van a quedar de lado sin necesidad, por ejemplo, de borrar tu contenido o de anular tu cuenta o de suspender tu cuenta. Entonces, Ok. ese comportamiento se ha estudiado, por ejemplo, en el caso de empresas en China, que donde por razones políticas y otras razones se pueden dirigir los contenidos. En el caso de otras empresas multinacionales se sospecha que también puede haber eso, pero digamos, eh, hay más formas de tener control social sobre eso, hay más verificación ciudadana, hay un periodismo libre que también puede Sí. averiguar, entonces es un poquito más difícil, pero se sospecha que en otros tipos de redes sociales los contenidos pueden ser, repito, sin necesidad de suspenderte la cuenta ni de entrar en una polémica de que te censuraron, sino simplemente utilizando un algoritmo que promociona otras cosas en lugar de tus contenidos, pueden hacer que poco a poco vayan perdiendo interés en las cosas que tú publicas. Ya. Ahora, fíjate, en el caso de Twitter ahora con Elon Musk, ¿cuál es la tendencia en cómo está comportándose el algoritmo, Robinson? Realmente no creo que haya habido un cambio muy grande. Han sido mucho más el ruido que generó Elon Musk al principio, también por temas publicitarios, que realmente el efecto práctico en la red. Sí ha habido en las interacciones de los usuarios, más que en los algoritmos, me parece que en la interacción del usuario con la plataforma ha habido algunos cambios, pero realmente ha sido mucho más. Fíjate que, por ejemplo, una bandera como era la del expresidente norteamericano Trump, que fue muy discutido, dijo, no, ahora sí, finalmente ya llegó la libertad a Twitter y todavía su cuenta siguen suspendidas. Es decir, yo creo que Elon Musk, eh, creo yo, en mi opinión personal, que habló mucho
y cuando ya vio cómo funcionaban estas cosas se dio cuenta que realmente las cosas funcionan por una razón y los algoritmos funcionan por una razón. Yo creo que los cambios no han sido sustantivos. Sin embargo, no hay la menor duda que las cosas que él trató de hacer para monetizar la red Twitter, recuerda que Twitter es una red que es muy seguida, que tiene un potencial gigantesco, pero que en términos duros no genera ingresos, o no genera todos los ingresos que podría generar. Y él quería aplicarle cambios para cobrar cosas, y eso no se ha podido llevar. Yo creo que las técnicas van a ser por otro lado. Los cambios van a ser más sutiles de lo que parecía cuando la llegada de Moss. De hecho, permíteme esta información que se compara también en uno de los tantos artículos que analizan algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, sobre TikTok. Dice, se ha convertido en una de las redes sociales con más usuarios y más utilizada en los últimos años. Su éxito no es casual y por eso la plataforma se ha pronunciado sobre cómo clasifica el contenido que visualizamos en el feed o lo que es lo mismo el famoso para ti. Nada más abrir la red te muestra varios videos de corta duración de forma que empieza a clasificar lo que te gusta y lo que no. De hecho, uno de sus puntos fuertes es que se adapta plenamente a cada usuario, de manera que todos viven una experiencia diferente y personalizada. La plataforma también ha querido evitar el llamado efecto burbuja porque esta hiperpersonalización del contenido puede generar el efecto contrario, que el usuario se aburra al visualizar siempre el mismo tipo de video. Y de esta manera la red social continuará intercalando videos sugeridos con otros que sabe que le gustan al usuario, de forma que pueda luchar contra el aislamiento que puede producir efecto burbuja, y por ello la app penaliza la duplicidad de contenido para que puedas consumir videos variados e interesantes, videos que se consideren spam o videos que se hayan visto previamente. ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram? A lo mejor alguna vez, comenta el artículo, ha sentido que ha trabajado mucho el contenido que publica en las redes sociales y no ha conseguido los resultados esperados. Seguro que se ha preguntado cómo decide Instagram lo que aparece primero, por qué algunas publicaciones obtienen mucho más vistas que otras, qué criterios sigue Instagram para mostrar esto, cómo funciona. Instagram no cuenta con un algoritmo que supervise lo que hacen los usuarios, utiliza una gran variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con un objetivo concreto. La clave es usar la máxima tecnología posible para personalizar la experiencia del usuario. Y en su nacimiento, Instagram era simplemente una plataforma que mostraba las fotografías en orden cronológico. A medida que se fue perfeccionando, la plataforma se dio cuenta de que los usuarios no les daba tiempo de ver 70% de todas las publicaciones de sus contactos cercanos, y por eso desarrollaron un feed que clasificaba las publicaciones según el orden de importancia. Tanto el feed como el Explorer, como los Reels, utilizan su propio algoritmo adaptado al uso, y los usuarios suelen buscar las historias de sus amigos más cercanos, pero quieren ver contenido nuevo en Explore. Y en el caso de Twitter, sobre Elon Musk, justamente dice que la plataforma ha actualizado su algoritmo para que recomiende nuevo contenido, aunque sea de cuentas con las que hayas tenido interacción alguna. Es uno de los primeros cambios que afectan al funcionamiento de la red social desde la llegada de Elon Musk. El algoritmo las escoge sobre la base de una serie de acciones de los usuarios que se conocen como señales, y que estos inputs incluyen cosas como los intereses, los temas que siguen, los tweets con los que participan e incluso los que les gusta a la gente en la red. Y que lo que quieren asegurar básicamente es que el que está en esta red vea el mejor contenido de la plataforma. Están ampliando las recomendaciones a todos los usuarios, incluyendo aquellos que no hayan visto en el pasado. Es Pero como... fíjate, Gladys, que en general, la red social Facebook, cuando nació, todas las interacciones eran de texto. Escribías cosas, comentabas cosas, montabas fotos, ¿verdad? Con el viraje hacia el celular, la cantidad de información que pueden tener estas herramientas es mucho más rica. Por ejemplo, fíjate que el celular detecta nuestro movimiento. Todo. ¿Sí? Que es la base de estas herramientas, por ejemplo, para los runners, para la gente que hace ejercicio. Se utiliza el movimiento. La red social puede detectar tu movimiento y de ahí pueden inferir cosas. Por ejemplo, si tú dejaste el teléfono en un solo sitio y no lo has movido, eso puede significar cosas. Puede significar que no lo llevas contigo, puede significar que no estás en movimiento, que no eres una persona activa. Así pues, el solo movimiento del teléfono puede dar la información Increíble. a la red. La cámara le puede dar información a la red, porque tú activas la cámara. No necesariamente significa que te están espiando, pero puede significar que cuando tú estás grabando cosas, él puede ver tus reacciones, y por reconocimiento facial puede saber también si las cosas en el momento que tú activaste la cámara las estás disfrutando, si estás mirando a otro lado. Así, son tantas las cosas, las interacciones que el teléfono le puede dar a la red social, que los algoritmos se refinan, porque le estamos dando información sin darla como al inicio, que teníamos que escribir un comentario o darle un like. Ahora no, ahora eso puede ser automático con la interacción que tenemos con el teléfono.
Así es. con lo que hablamos. Hay gente que dice, no, pero parece que me estuvieran escuchando. En algún sentido nos están escuchando también. Qué miedo. Robinson, gracias. Robinson Rivas, experto en tecnología, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, integrante de Internet Society de Venezuela. Me toca despedir en nombre de todo el equipo